¿Qué pasa, Ferrio? Hoy vamos a preparar sopita de cebolla en honor a Pedro Páez, ¿de acuerdo? Quedaros para ver cómo hilo la historia esta. Ingredientes. Principal, a mí, muchacha. La receta tradicional. Que lo que no me gusta es que es francesa la receta, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Receta tradicional lleva agua. Yo le voy a hacer un caldito con unos huesecitos de ternera y un caparazón de pollo, ¿vale? Ahí, que vaya ahí con un poquito de sal, unas hojitas de laurel. Una horita. Aquí, muchacha. 4 cebollas, un poco de mantequilla. Le voy a echar. Lo suyo es echar vino blanco, pero como no tengo, he hecho vino tinto, ¿de acuerdo? Mira. Este que es muy bueno, de Arganda. Partimos las cebollas en juliana y lo vamos viendo. Olmeda de las Fuentes. Antes se llamaba Olmeda de las Cebollas, porque había unas cebollas buenísimas que eran orgullo. Las cebollas que crecían allí. Por eso voy a hacer yo la recetilla esta, ¿de acuerdo? La partimos en juliana. La receta es francesa, ¿vale? Por eso en vez de echar aceite de oliva voy a echar mantequilla. Y la voy a hacer con mantequilla. Y esto, como lleva una cocción muy larga, ahora os enseño el pueblo, ¿vale? Mientras cortamos la cebolla, que se vaya derritiendo la mantequilla. Echamos la cebollita, ¿vale? Cuando esté la mantequilla derretida o disuelta, disolvida, como queráis decirlo, ¿vale? Echamos sal y que vaya pochando esto despacito, 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 una horita, ¿vale? O hora y media. Y así tenemos esto y el caldito preparado. Vamos a Olmeda, al lío. Le damos a Olmeda de las Fuentes, ¿de acuerdo? Una de las taras que tengo, que escucho memorias de un tambor. Y cuando pasaba con el coche, digo, Olmeda de las Fuentes, digo, me suena de algo. Ahora averiguamos de qué me suena, ¿vale? Al lío. Pedro Páez de Jaramillo nació en Olmeda de las Fuentes, o de la Cebolla, en 1564, en la Alcarria madrileña. Murió posiblemente de unas fiebres de malaria, en Gorgora, Etiopía, en 1622. Sus restos yacen en lugar desconocido, a orillas del lago Tana, fuentes del Nilo Azul. Cazador experto y arquitecto de los emperadores de Etiopía. Misionero jesuita. Rey Felipe II de España y I de Portugal manda evangelizar Etiopía. Manda a Antonio de Montserrat y a Pedro Páez. Pedro Páez manejaba armas, ciencia, buen jinete y sabía idiomas. Conoció al padre Tomás de Iturrea, profesor de filosofía, con el que mantenía correspondencia. Gracias a esto y a su libro se conoce al personaje. Partió en 1588, unos años después de la batalla de Lepanto. Un dato curioso es que en estos viajes el 50% más o menos de la tripulación y del pasaje no llegaban a puerto. Para poder llegar a Lisboa, a Goa, le llevó más de 7 meses. Mientras estuvo en Goa, aprendió persa. Fue apresado por los turcos y su cautiverio duró 7 años. Fueron de los primeros europeos en probar el café, o el kafa, como lo llamaban ellos. La descripción del momento está redactado en su libro. Pedro Páez recorrió la India, Yemen, Etiopía, donde están las fuentes del Nilo Azul. El norte de África ve nacer en Tagaste, Argelia, a San Agustín, Agustín de Hipona, el 13 de noviembre del 354 después de Cristo. Origen de las órdenes monásticas, los ermitaños, los eremitas. Pedro Páez fue el primer europeo en alcanzar las fuentes del Nilo Azul, su descubridor, en 1618. Por desgracia, se le atribuye la hazaña a un escocés, que llegó 152 años después. Fue el primer europeo en atravesar el desierto de Arabia, una de las grandes figuras de la evangelización en Oriente. El cristianismo llegó al norte de África en el siglo I. En Etiopía había un cristianismo denominado paleocristianismo, por su antigüedad. En el siglo XV es nombrado el primer obispo negro, en 1520. En Etiopía encontraron un reino cristiano negro. El imperio etíope llegó a su fin en 1975. Fue considerado el estado más antiguo del mundo. Tenía que evitar las poblaciones o viajar de noche para evitar lo que es que se les agredieran a él y a los prisioneros portugueses que iban con él, porque los habitantes de Etiopía no habían visto nunca a un europeo. El Nilo tiene 2 afluentes, el Nilo Azul y el Nilo Blanco.
El azul es el que aporta el 80 o el 90 del caudal del Nilo. Dato curioso, el Nilo cambió su curso en distintas ocasiones. Uno fue cuando lo que es el Mediterráneo se evaporó en el Mioceno. Pedro Páez en Etiopía conoció a 3 reyes consecutivos. A los 2 últimos los convirtió al catolicismo. El Nilo es el segundo río más largo del mundo. En 2006 se descubre que es 107 kilómetros más largo de lo que pensaban. El Nilo pasa por 11 países y riega el 10% del continente africano. Dato curioso también, la superficie del Nilo se ha congelado en 2 ocasiones, en el 829 y en el 1010. La famosa frase esa que conocemos del Dr. Livingstone, supongo, fue en 1858, ¿vale? En el Nilo Blanco, en lo que denominaron los ingleses con el nombre del lago Victoria. En la actualidad, en el pueblo de Olmeda de las Fuentes viven unas 346 habitantes. ¿Qué abajo, muchacha? Cuando está un poquito así ya, transparente y blandita, le echamos el vino tinto, ¿vale? Le echamos el vino tinto. Aquí, que luego vienen los problemas. Si tenéis vino blanco mejor, ¿vale? Una horita. Aquí abajo, muchacha. El caldito. Lo hemos echado aquí, con la cebollita, ¿vale? Y ahora vamos a tener una media horita, 3/4 en el horno, a 220 grados. Al lío. Ya está, ¿de acuerdo? Aquí, muchacha. Ya la tenemos ahí. Yo le voy a echar del caldito que he hecho, el pollo y la ternera, le voy a echar un poquito aquí en el fondo. Para que tenga un poquito de animal muerto esto, si no, no tiene sustancia. ¿Vale? Ahí, un poquito de chicha. La llamita en huevo. Y le ponemos una tostadita con queso. Niquelado. Y lo probamos, ¿vale? Una pinta que tiene esto. Una sopita de cebolla. Me echas el pollito. Y la ternera. Aquí ahora nos comemos el quesito. Al lío.